Muy buenos días. A continuación presentaré el papel que tienen las isoformas de P53 a respuesta del daño del ADN durante la ovogénesis de Drosophila. Entonces, para comenzar, se usó radiación ionizante. ¿Esto que indujo? Indujo un daño en el ADN, lo cual iba a producir un ciclo de reparación. El gen implicado en la supresión tumoral es el P53 y ¿qué va a producir? Este va a producir una respuesta, lo cual va a inducir un ciclo de detección celular y también va a inducir lo que es la apoptosis. También es importante comentar de que la ovogénesis temprana fue sensible a la irradiación y a la muerte celular, dependiente del LOC, P53, HID, y eso se produjo tras la irradiación de dosis bajas y dosis altas. También es importante comentar de que la Drosophila P53 codifica dos isoformas. ¿Cuáles van a ser? Esta va a ser la P53A y la P53B, las cuales, ¿qué van a hacer? Van a inducir una apoptosis de células somáticas. Y también es importante comentar que con el fin de determinar su papel en las células germinales femeninas, se procedió en el siguiente artículo a analizar la respuesta al daño del ADN en el ovario adulto. ¿Qué otra cosa se comentó en el artículo? De que ambas isoformas están relacionadas con lo que es la muerte celular. Esto por lo comentado previamente de que es porque inducen la apoptosis de las células somáticas. También en el artículo se comentó que el retraso de la muerte celular en la media ovogénesis se indujo tras la irradiación de una dosis alta de manera independiente a P53. También se observó que la producción de huevos, la cual se observaba de manera diaria, no cambió tras la irradiación. ¿Esto por qué fue? Porque la irradiación era bastante baja. Sin embargo, cuando se aumentó la irradiación, se vio de que se habían reducido la producción de huevos. ¿Esto por qué se debió? Se debió porque hubo una gran pérdida de células madres de la línea germinal. Además, cuando la isoforma P53A y P53B se expresó en las células de línea germinal en los miembros mutantes de P53, se vio de que no afectó la ovogénesis normal. Y también algo importante a recalcar es de que solamente P53A fue fundamental en mantener la función de las células madres durante la ovogénesis. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. A continuación vamos a hablar sobre el papel que tienen las isoformas de P53 en la respuesta al daño al ADN durante la ovogénesis de Drosophila. Para comenzar, vamos a hablar de la radiación ionizante. ¿Esta para qué sirve? Va a servir para producir un daño al ADN, lo cual va a producir un ciclo de reparación. Los genes asociados con esta reparación van a ser el P53 y CHK2. Es importante comentar de que el gen P53 sirve como supresor tumoral, de manera así de que va a impedir la acumulación de células con mutaciones cancerígenas. Dado a que Drosophila se ha usado como modelo de daño al ADN, es importante recalcar que la mayoría de estos estudios se realizaron con células somáticas. Estas que hacían se dividían mitóticamente, por lo cual es importante recalcar de que la mayoría de estos estudios tenían una respuesta al daño de ADN relativamente menos caracterizada, por lo cual el objetivo principal de este artículo o de lo que se te tratará el artículo va a ser principalmente en observar el mecanismo de respuesta de P53 al daño de ADN. Para eso se va a trabajar con sus dos distintas isoformas, aquí están, las cuales van a ser P53A y P53B. Estas van a inducir una apoptosis celular somática. Otro punto importante para comentar es de que se va a observar este mecanismo en base a investigar la muerte celular inducida por irradiación durante la ovogénesis.
La irradiación se irá dando en dos dosis, estas pueden ser tanto bajas como altas, usando una mosca transgénica que exprese las dos isoformas de P53. Métodos. En primer lugar, se procedió a realizar las aprehensiones drosófila. En estas, ¿qué se procedió a hacer? Se criaron las cepas a 25 Celsius. Se usaron controles drosófila tipo salvaje. Las cepas se obtuvieron en Bloomington Drosophila Center. Para que se expresen de isoforma P53, también se clonó el ADN de cada isoforma en USP. El vector y las moscas se generan mediante una transformación por la línea germinal. Posteriormente se procedió a la precipitación de la muestra para inmunoprecipitación y transferencia Western. Los tejidos de Drosophila se homogenizaron con un buffer que contenía 3 HCl, 50 milimoles, con un pH de 7,4, betaglicerofosfato, cóctel inhibidor de portada. Luego se procedió a centrifugar. Los sobrenadantes se usaron para una precipitación o análisis de transferencia Western. En tercer lugar, como pueden observar en el pizarrón, se procedió a realizar la tinción de inmunofluorescencia y anticuerpos. Aquí, ¿qué se procedió a hacer? Las hembras fueron sometidas a un tratamiento simulado o fueron irradiadas en un sistema CS. Luego el irradiador gamma y los ovarios se sometieron a una inmunofluorescencia y a una tinción. Para el estudio de nutrición se incubaron las hembras, que se encontraban en los 3 días, y fueron alimentadas con alimentos pobres o ricos en nutrientes y se diseccionaron los ovarios para teñirlos. En esta parte es importante comentar que el alimento pobre y los platos contenían una capa de levadura, la cual era nutritiva. También generó un anticuerpo policlonal para que pueda reconocer a P53A, pero no a P53B. Finalmente se visualizaron los ovarios usando un microscopio de barrido láser confocal. La siguiente parte fue el ARN fluorescente en lugar de hibridación FISH y inmunofluorescencia de proteínas. Para generar las ondas de ARN, parte de HIT se clonó el ADN vector PGM-TEC en orientación con o sin sentido. Los plásmidos de ADN se linealizaron mediante una digestión durante 2 horas a 37 Celsius. Se realizó un doble etiquetado FISH para detectar el HIT. También se irradiaron las hembras de 4 a 6 días de edad y se diseccionaron los ovarios. Posteriormente se permeabilizaron las muestras, luego se fijaron y se bloquearon con una sonda de ARN. El siguiente paso, como podrán observar, fue la prueba de fertilidad. En esta se irradiaron a las hembras adultas de 4 a 5 días con 0 AM, un nivel de 40 Gray. Se prepararon 3 viales que contenían 4 hembras irradiadas y 4 machos de tipo salvaje que no se encontraban irradiados. Las moscas se transfirieron a nuevos viales durante 15 días. La fertilidad se clasificó según la presencia de pupas tras una semana y se determinó la producción de huevos. Y por último, como verán, se procedió a realizar un análisis estadístico. Para comprobar los resultados del experimento, este se realizó 2 veces. Y los datos cuantitativos se expresaron como media con un sistema de Dakota, con el sistema de Dakota del Sur. La diferencia de las dos muestras se determinó con una prueba Student bilateral y con una prueba T. Resultados. En los resultados había muchas cosas que comentar, sin embargo aquí solo puse unos pocos puntos de que me parecieron de que eran los más importantes. Entre estos está que la irradiación a dosis baja va a inducir la muerte celular durante la ovogénesis temprana. También está que la irradiación a dosis altas producía una muerte celular masiva.
En tercer lugar está que LOC, P53 y HID fueron hallados de que eran necesarios para la muerte celular inducida por IR. Y no solo estos estaban relacionados con inducir una ovogénesis temprana, sino también se halló de que la mala nutrición estaba relacionada con lo mismo. También se halló de que la expresión de las dos isoformas P53A y P53B pueden restaurar la expresión de las células madres. Sin embargo, solamente P53A fue hallada de que sí mantenía la función de las células madre, por lo cual se puede decir de que es fundamental para restaurarlas. A continuación vamos a hablar sobre la discusión, la cual se divide en los siguientes puntos. ¿Cuál es el papel de las isoformas? La relación que tienen las mismas con la ovogénesis, GSC y su relación con el daño al ADN, y el P53A y P53B no se estabilizan tras irradiación. Para comenzar, como pueden ver en el primer punto, se buscaba comprender el papel de las isoformas de P53 y se hizo viendo la respuesta de las mismas en las células de la línea germinal durante la oogénesis de Drosophila, como se puede comentar en el título de este artículo, tras una irradiación a dosis bajas y altas, como se comentó en la introducción. Se observó que la apoptosis inducida por IR se da en dos etapas, con dos distintos mecanismos. Uno fue una apoptosis rápida de alto nivel durante la ovogénesis y la segunda implicó a LOC, P53A, P53B y HID, luego de que la ovogénesis media fue relativamente resistente a la irradiación. Es importante comentar de que esta se dio en la región 2. Ahora con el siguiente punto también se observó de que las isoformas afectan en diferentes formas la ovogénesis según tengan presencia o no en el daño del ADN. Es una a nivel de expresión fue la P53A, sin embargo no se vio en la P53B. Esto se debe mantener a un nivel bajo para que se dé la ovogénesis en ausencia de estrés. La segunda es que ambos P53 pudieron inducir la apoptosis por IR en una ovogénesis temprana. Y el tercer punto es de que las dos isoformas pueden restaurar el número de GSC tras una irradiación alta. Y por último, también es importante en este punto comentar de que P53A es responsable de mantener las GSC tras una irradiación alta. También se vio que en respuesta al daño del ADN, las GSC de los adultos de Drosophila se detienen en el ciclo celular y estas van a reparar a la progenie diferenciada. Un daño más severo al ADN resultaría en la pérdida de GSC, lo cual sería potencialmente catastrófico, por lo cual la diferencia de progenie de LOC de manera dependiente. También se halló que las isoformas exhiben dos funciones de GSC tras la irradiación, ya que ambas pudieron restaurar el número de GSC tras 3 días de la irradiación a dosis altas. Sin embargo, solo las GSC irradiadas mantenidas por P53A fueron funcionales, las que fueron por P53B no lo fueron. Debido a que la ovogénesis tarda aproximadamente 10 días en convertirse en número de óvulos maduros y la misma no sufre un retraso significativo tras la irradiación. Aún así, se sigue sin conocer del todo el mecanismo de P53. Y otro punto fue de que el número y la función de las GSC afectan en el P53. Puede ser necesario que se dé una diferenciación adecuada de las células madre. También la actividad del reportero aumenta en las GSC tras la irradiación. Esto sugiere de que hay una identificación de P53. Y el último punto importante de la discusión es que se halló que P53A y P53B sobreexpresadas en las células
se estabilizan tras la irradiación y forman un complejo. Estos hallazgos que sugieren que hay una tetramerización que puede ser un mecanismo de activación de P53 en Drosophila y en los niveles de proteína de los isómeros. Además, la identificación de los genes diana específicos de oligómeros va a proporcionar nueva información sobre las funciones de P53 en vivo. Conclusiones. En primer lugar está que la ovogénesis temprana es sensible a la irradiación e induce la muerte celular de P53A y P53B, mientras la apoptosis de bajo nivel se induce en la ovogénesis media, tras la irradiación de dosis altas de P53, de manera independiente. También se determinó que solo la isoforma P53A es responsable de mantener la función de las GSC tras una irradiación en dosis alta. En tercer lugar, se encuentra que la función apoptótica de P53 en las células germinales temprana es similar en la que tienen las somáticas, mientras que P53A muestra una función única en las GSC de las hembras adultas. Y por último está que el sistema de ovarios de Drosophila, que se usó en el siguiente artículo, puede servir para hallar nuevas funciones de P53 en la biología de las células madre.